Nadie había cuestionado jamás el dominio de los Barnuk. Durante más de 10.000 ciclos galácticos, reinaron sobre 5 cúmulos estelares, aniquilaron a 17 especies inteligentes y esclavizaron a cientos más. Sus cuerpos fueron forjados en la aplastante gravedad de Norcal Prime, titanes musculosos con garras más afiladas que el acero y una piel que absorbía el fuego de plasma. Ninguna especie se atrevió a desafiarlos. Hasta la Tierra. El primer contacto fue intrascendente. Una nave minera captó extrañas emisiones de un planeta azul escondido en un sistema olvidado, al abrigo de una estrella amarilla promedio. La nave exploradora envió grabaciones de bípedos delgados de carne blanda, en su mayoría sin armadura, poco sofisticados y totalmente insignificantes. Los Barnuk se rieron. Otro planeta que conquistar, otra especie que quebrar. El comandante Sertal lideró el descenso inicial. No era un Barnuk cualquiera. Era su mejor arma, forjado en guerras e impregnado de la sangre de civilizaciones enteras. Cuando él marchaba por los campos de batalla, los ejércitos huían. Su llegada a la Tierra fue una declaración de dominio absoluto. Aterrizaron a las afueras de una base militar humana en lo que los traductores llamaron Nevada. Una docena de guerreros Barnuk desembarcaron con su equipo de guerra completo, listos para dejar clara su postura. Pero la Tierra no reaccionó como las demás. No hubo rendición, ni súplicas, ni gemidos bajo la sombra de la aniquilación. Los humanos se quedaron quietos, observaron y se prepararon. Un solo hombre avanzó para encontrarse con los invasores. Sin armadura, sin armas, solo un rostro lleno de cicatrices, ojos cubiertos por una gorra gastada y una mirada que parecía haber visto cosas peores que monstruos. Su nombre era Logan. No se presentó. No se inmutó cuando el traductor rugió: «Inclínate o serás quebrantado». Levantó la vista hacia Sertal y dijo: «Será mejor que te des la vuelta». No era arrogancia. No era prepotencia. Era una advertencia. Fría y silenciosa. Sertal levantó una garra y lanzó un golpe, pero Logan no se movió. No hasta el último segundo. Entonces, su mano se movió a una velocidad borrosa, algo crujió, y el comandante Barnuk retrocedió, sujetándose un hombro dislocado. Se hizo el silencio. Los Barnuk no lo entendían. No podían entenderlo. Así no funcionaban las cosas. Nadie se les enfrentaba, y ciertamente ningún mamífero de piel suave lograba herir a uno de ellos, y mucho menos al más fuerte de todos. «Váyanse», repitió Logan, como si les estuviera haciendo un favor. En lugar de eso, atacaron. Lo que sucedió después se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia. Las grabaciones de vigilancia se filtraron. Una docena de guerreros Barnuk cargaron. Un hombre les hizo frente. Sin armadura, sin plasma, solo puños, rodillas y una rabia pura y sin filtros. No solo luchó, los demolió. Mandíbulas rotas, huesos destrozados. A un Barnuk le arrancó la pierna de cuajo desde la cadera. Otro recibió un puñetazo y no volvió a levantarse. El último guerrero huyó, literalmente huyó, de una especie que habían venido a esclavizar. No fue una batalla. Fue un mensaje. La grabación se hizo viral en los mercados negros y las redes profundas. Especies que se habían acobardado en silencio durante generaciones vieron algo con lo que nunca se habían atrevido a soñar. Los Barnuk derrotados. No por flotas, no por tecnología, por un humano. De repente, los humanos no eran solo otra conquista. Eran la pregunta que la galaxia nunca se había hecho. ¿Qué sucede cuando los débiles no se quiebran? Los Barnuk nunca admitieron la derrota. No públicamente, ni siquiera ante sí mismos. Después de todo, no estaban programados para la vergüenza. Pero dentro de sus salones de guerra, tras los muros de sus acorazados del terror, los susurros se extendieron como una infección. Un humano, sin armadura, sin mejoras cibernéticas, solo puños y furia. Sertal guardó silencio sobre la emboscada. Se sentó en la enfermería, con el brazo recolocado y el orgullo hecho añicos. Rechazó los analgésicos. El dolor podía soportarlo. Pero el recuerdo era lo que lo quebraba por dentro. Los ancianos exigieron respuestas. La grabación había sido capturada,
limpiada y editada antes de su difusión. Pero el daño era irreversible. Los rumores se extendieron entre la juventud Barnook. Los niños que una vez soñaron con la guerra comenzaron a cuestionar la imagen de invencibilidad de la que dependía su sociedad. Si un humano podía desafiar a su campeón, ¿sobre qué más había mentido el imperio? Mientras tanto, la tierra no celebró. No hubo desfiles, ni propaganda, ni banderas ondeando en nombre de Logan. De hecho, el incidente fue sepultado bajo el secreto oficial. Logan fue interrogado durante 13 horas y luego dado de baja. Sin medallas, sin reconocimiento, solo un silencioso asentimiento de un general que parecía haber envejecido 10 años al final de la reunión. Logan no necesitaba los elogios. Sabía que esto no había terminado. Esa pelea, esa fue solo el comienzo. De vuelta a casa, regresó a su pequeña cabaña en lo profundo de los bosques de Montana. No hablaba mucho, no socializaba. Las cicatrices en su espalda hablaban de otras guerras, del tipo sin gloria. Junglas, operaciones encubiertas, misiones de las que nadie oiría hablar. Jamás. Los hombres como él no vivían para los aplausos. Vivían porque algo más oscuro los mantenía en pie, algo que se negaba a morir. Pero los Barnook tampoco habían terminado. La humillación engendra obsesión. Y el comandante Sertal no iba a permitir que el universo creyera que había sido derrotado. No por un primitivo, no por un humano. Solicitó una segunda misión, clasificada, no autorizada por el Consejo de Ancianos. Sin armada, sin una gran invasión, solo él y un escuadrón de la muerte con los bastardos más sádicos que el espacio Barnook podía ofrecer. No eran soldados, eran asesinos. Aterrizaron en secreto, ocultos por tecnología robada, recuperada de una flota fantasma desmantelada. Sus órdenes, sin confrontación, sin teatro. Eliminar la amenaza sigilosamente. Hacer desaparecer el cuerpo. Reescribir la narrativa. Los humanos no los vieron venir. Pero Logan sí. Estaba cortando leña detrás de su cabaña cuando los árboles guardaron silencio. No había viento, ni pájaros, solo una estática en el aire, y una sensación en sus entrañas que nunca mentía. Soltó el hacha, buscó bajo el porche donde guardaba su viejo equipo, un rifle envuelto en tela aceitada, 2 cuchillos sujetos a un arnés y un trozo de metal dentado que había arrancado de la cuenca del ojo de un Barnook semanas atrás. Vinieron por él al anochecer, 6 de ellos, camuflados con pieles adaptativas, moviéndose como sombras a través de la línea de árboles. Les dejó acercarse. Los quería cerca. El primero se dejó caer de un árbol y nunca aterrizó. Logan giró y le clavó el fragmento de metal en el cuello, retorciéndolo hasta que el cartílago se rompió. El cuerpo cayó al suelo en silencio, derramando una sangre oscura y viscosa que humeaba con el frío. El segundo lo alcanzó con una carga de hombro, estrellándolo contra la pared de la cabaña. La madera crujió, sus costillas ardieron. Pero el dolor era un viejo conocido. Logan le dio un cabezazo a la criatura con la fuerza suficiente para abrirle la piel, y luego le arrancó la garganta con una hoja que no estaba diseñada para ser tan afilada. Pero la fuerza compensó el diseño. Recibió 2 golpes más, uno en la nuca y otro en la espalda. Se tambaleó, escupió sangre y sonrió. «Creen que son los primeros monstruos que mato», murmuró, con la voz rasposa y llena de veneno. La lucha se volvió primal. Sin tácticas, sin protocolo, solo supervivencia. Cuando todo terminó, la cabaña ardía a sus espaldas. 4 Barnook muertos a sus pies. Uno cojeando y huyendo entre los árboles. Uno sin localizar. Logan no lo persiguió. No lo necesitaba. Ese superviviente llevaría la historia a casa. Que supieran que la tierra no era blanda. La tierra devolvía los golpes. De vuelta en el espacio Barnook, los ancianos rabiaban. «Los humanos son peligrosos», gruñó uno, sus mandíbulas rechinando. «No, un humano es peligroso», corrigió otro. «Pero no puede ser el único. Es imposible». No entendían a la humanidad. Solo veían lo que su arrogancia les permitía ver. Números, niveles tecnológicos, armamento. Lo que no podían calcular era el alma humana, la negativa a ser quebrantada,
el instinto de resistir incluso cuando se está aplastado. Los tambores de guerra comenzaron a sonar. Ya no se trataba de la tierra. Se trataba de control. Si una sola especie se mantenía en pie sin miedo, otras podrían seguirla. La rebelión era un virus, y la humanidad se había convertido en su portadora. Lanzaron una campaña formal. No una aniquilación total. Aún no. No querían mártires. Querían obediencia. Así que enviaron destructores a la órbita de la Tierra, cortaron las comunicaciones globales con una cortina de pulso electromagnético, desactivaron los satélites, sumieron al mundo en la oscuridad y luego transmitieron un simple mensaje repetido en cada pantalla que todavía funcionaba. Entreguen a su más fuerte, al que rompió nuestra línea. Entréguenlo o vean caer sus ciudades. Logan vio la transmisión desde un búnker militar. Los generales discutían. Los presidentes temblaban. La gente quería esperanza. Los gobiernos querían paz. Logan no dijo una palabra. Simplemente tomó su equipo y salió. No lo entregarían. Él mismo se entregaría. Contactó a los Barnuk. Iré solo. Sin trampas, sin flotas, solo yo. Los Barnuk se rieron. ¿Crees que puedes negociar? No, dijo Logan. Vengo a terminar con esto. Se encontraron en el acorazado del terror en órbita Belcarón, una fortaleza flotante que había visto gritar a 1000 especies. Logan fue llevado adentro, encadenado, semidesnudo, magullado por días de aislamiento. La multitud Barnuk rodeaba la arena vitoreando. Las cámaras grababan. El espectáculo se transmitía en vivo a docenas de sistemas estelares. Tenían un objetivo: quebrar al humano en público. Sertal estaba en el centro de la arena, con armadura completa, armado, renacido de la vergüenza que cargaba. Esta era su redención. Logan lo miró con ojos muertos. Sin ira, sin miedo, solo certeza. Las cadenas cayeron. La arena guardó silencio. Y Logan cargó. No esperó, no dio vueltas, no calculó. Atacó. El primer golpe fue brutal. Sus puños se estrellaron contra el pecho de Sertal, agrietando las placas de la armadura. El Barnuk contraatacó, sus garras rasgando el costado de Logan. La sangre voló. No cayó. Rugió. La lucha se convirtió en un caos. Sertal tenía fuerza, alcance y armas. Logan tenía dolor, experiencia y nada que perder. Mordió. Arañó. Apuñaló con escombros arrancados del suelo de la arena. Se rompió los dedos para apretar más los puños. Quebró huesos con codazos, aplastó articulaciones bajo sus rodillas y no se detuvo cuando su propio hombro se dislocó. Los Barnuk comenzaron a entrar en pánico. Habían venido a ver una dominación. Lo que vieron fue supervivencia. Una supervivencia furiosa, salvaje, implacable. Y en el momento final, cuando Logan se paró sobre Sertal, goteando sangre, jadeando con la mitad de las costillas rotas, no lo mató. Miró a la multitud, miró a las cámaras. Vinieron a ver morir a un hombre, dijo. Pero yo no muero fácil. Se dio la vuelta y se marchó. Detrás de él, Sertal alcanzó un arma. Logan no se giró. Solo dijo, inténtalo. Y el comandante se congeló. El mensaje se extendió más rápido que cualquier guerra. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia. Pero eran algo peor. No se detenían. Lo llamaron el efecto Logan. Sin declaración oficial, sin tratado estratégico. Pero en toda la galaxia, las especies comenzaron a agitarse. No solo porque un humano había sobrevivido a la arena de los Barnuk, sino porque salió de ella después de mirar fijamente a su guerrero más fuerte y dejarlo destrozado en el suelo. Las rebeliones que habían hervido a fuego lento durante siglos ahora estallaron como incendios forestales. Razas esclavas, una vez sin voz, susurraban un nombre entre cadenas y sombras: Logan. El imperio Barnuk se estaba desmoronando. No por la guerra, sino por el miedo, por el desmoronamiento de su leyenda de invencibilidad. Pero Logan no estaba celebrando. No regresó a la Tierra como un héroe. No volvió a casa en absoluto. Desapareció. Algunos dijeron que murió por heridas que nunca sanaron.
Otros juraron haberlo visto en los sistemas lejanos, entrenando milicias en lunas remotas, moviéndose en silencio, sin decir nunca su verdadero nombre. Dondequiera que surgía la opresión, la muerte la seguía. Silenciosa, eficiente, brutal, siempre precisa. La galaxia comenzó a entender. Los humanos no eran como ellos. No conquistaban con flotas ni controlaban con miedo. Luchaban porque se negaban a ser poseídos, porque el dolor no los detenía. Los definía. Y aún así, los Barnuk se negaban a ceder. A puerta cerrada, los ancianos prepararon un tipo diferente de arma. No fuerza bruta, no números. Recurrieron a la ciencia. Un proyecto nacido en secreto años atrás había sido acelerado. Vexornal, un programa de supersoldado híbrido construido con ADN humano robado y genética Barnuk modificada. Su objetivo: crear un guerrero con los instintos de un humano, pero con lealtad criada en un laboratorio. Sin emociones, sin miedo, solo obediencia. Y esta vez tuvieron éxito. El primer prototipo era una creación de pesadilla. Más alto que un Barnuk, más rápido que cualquier humano, con un sistema nervioso mejorado por retroalimentación de nanites. No hablaba, no dudaba, no cuestionaba, cazaba. Le dieron una sola tarea: eliminar a Logan. La criatura fue liberada primero en los sistemas exteriores, aniquilando pequeñas células rebeldes. Se movía con una crueldad quirúrgica, destrozando a los defensores, sin perdonar a nadie, sin decir una palabra. Donde Logan había inspirado esperanza, esta cosa inspiraba silencio. Pero Logan estaba observando. Vio las grabaciones. La forma en que se movía, la forma en que luchaba, y reconoció algo en su técnica, la suya propia. Su rabia hirvió. No solo habían robado su ADN. Lo habían estudiado, clonado sus instintos, convertido todo lo que lo hacía humano en un arma. Ya no se trataba de supervivencia. Era personal. Así que, él lo cazó de vuelta. Siguió su rastro a través de lunas calcinadas y colonias destrozadas. Cada masacre dejaba un rastro. Sangre, cuerpos, miedo, pero también datos, patrones, errores. Observó, esperó, lo estudió como un depredador alfa acechando a otro. Cuando finalmente lo encontró, no fue durante una pelea. Fue después de una. El híbrido había aniquilado un campamento rebelde en Veris 9. Docenas de muertos, incluidos civiles. Logan caminó entre los escombros, se arrodilló junto al cuerpo roto de un niño, con los ojos abiertos y vacíos. No lloró, no maldijo, simplemente se levantó y susurró: «Ahora eres mío». El enfrentamiento tuvo lugar en la estación Rianov, un puesto de avanzada abandonado que flotaba entre sistemas, medio engullido por su propia órbita en decadencia. Logan lo atrajo allí con transmisiones falsas, tentando al híbrido con señales codificadas y restos de residuos genéticos. Funcionó. Se encontraron en la cámara del núcleo, rodeados de vapor y una luz moribunda. Logan dio un paso adelante, sin camisa, lleno de cicatrices, sin armas, solo 2 cuchillos atados a sus antebrazos como colmillos esperando para atacar. El híbrido emergió de las sombras, 2 metros de asesinato diseñado. No parpadeó, no habló, simplemente cargó. Chocaron como 2 tormentas. El primer golpe le rompió las costillas. Logan se tambaleó. El híbrido siguió con una rodilla en el estómago, levantándolo del suelo. Pero Logan giró en el aire, clavando ambos cuchillos en el costado de la criatura. Saltaron chispas. No gritó. Rodaron por el suelo metálico. Sangre, tanto negra como roja, salpicó las paredes oxidadas. El híbrido estrelló la cabeza de Logan contra una tubería. Logan le mordió el hombro, arrancándole un trozo con los dientes. El dolor era combustible. El recuerdo era fuego. «¿Crees que eres yo?», gruñó Logan, limpiándose la sangre de los ojos. «Eres una sombra, una copia barata». El híbrido lo arrojó a través de una pared. Logan se derrumbó. Por un momento, no se movió. Su visión se volvió borrosa. Sintió como los huesos se movían. Saboreó el metal. Pero entonces sonrió. «Cometieron un error», dijo con voz ronca, arrastrándose para ponerse de pie.
Olvidaron lo que nos hace humanos. El híbrido ladeó la cabeza. No nos detenemos cuando estamos rotos. Logan activó la carga. El suelo estalló. La explosión los lanzó a ambos hacia atrás. El híbrido aterrizó en llamas. Logan salió arrastrándose, con las costillas destrozadas, arrastrando una pierna. La criatura se levantó de nuevo, dañada, con chispas saliendo de su pecho. Logan agarró una barra de acero y cargó. Gritó, no de dolor, sino de rabia, y la clavó en el núcleo de la criatura. Se convulsionó, sus ojos parpadearon. Logan la retorció, tiró. Las luces de la estación se apagaron. El híbrido se desplomó. Silencio. Logan se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado. No me importa cuántos de mí construyan, murmuró. Los enterraré a todos. La noticia se extendió rápidamente. El híbrido estaba muerto. Logan había sobrevivido de nuevo. Solo, desarmado, implacable. En toda la galaxia, el mito creció. El hombre que no podía ser asesinado, que no luchaba por la gloria, que nunca pedía ayuda. Y la Tierra comenzó a cambiar. Dejaron de esperar las amenazas. Construyeron flotas. Entrenaron soldados. No en números, sino en mentalidad. La doctrina Logan se convirtió en una filosofía militar. Lucha como si ya lo hubieras perdido todo. Y luego, lucha con más fuerza. Otras especies se unieron. No por alianzas, sino por la oportunidad de aprender. Los humanos no eran la especie ápice, pero eran algo peor. Eran libres. Y la libertad, una vez encendida, no muere fácilmente. Logan no abandonó la estación Rianov de inmediato. Se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que el cuerpo del híbrido fuera destruido, arrojado al núcleo del reactor, reducido a polvo en silencio. Sin recuerdos, sin trofeos, solo otro fantasma en la oscuridad. A estas alturas, la galaxia ya no necesitaba pruebas de su supervivencia. Todas las facciones con ojos sabían la verdad. Logan seguía vivo. Y peor aún, estaba observando. De vuelta en la Tierra, esa verdad encendió un fuego bajo los altos mandos. Los gobiernos que una vez temieron otra invasión comenzaron a acelerar los sistemas de defensa. Las naciones fusionaron sus recursos militares. El viejo orden mundial estaba muerto. El nuevo se construyó en torno a una sola frase: nunca más. Los humanos ya no jugaban a la defensiva. Pero la galaxia tampoco se quedaba quieta. Con el fracaso del híbrido, los Barnuk estaban divididos. Los ancianos clamaban por el exterminio. Cristalizar la tierra, salar su suelo y borrar el virus de la resistencia. Otros advirtieron en contra. La tierra tenía aliados ahora. Antiguos esclavos, bandas de mercenarios marginales, incluso algunos desertores Barnuk que habían visto lo que Logan había hecho y no querían formar parte de una guerra que no podían ganar. Esa fractura interna convirtió la Guerra Fría en caos. La guerra civil estalló en el espacio Barnuk. Comenzó de a poco. Un comandante negándose a una orden de ejecución, otro retirando su flota para defender su mundo natal. Pero pronto, acorazados enteros estaban apuntando sus armas hacia adentro. Las colonias se rebelaron. Los sacerdotes de guerra quemaron templos. Las rutas comerciales colapsaron bajo la piratería y el motín. Y a través de todo ello, Logan permaneció como un fantasma hasta que un mensaje le llegó. No era una llamada de ayuda. Era una grabación de una luna prisión llamada Trax 4. Las imágenes eran simples, temblorosas, de baja resolución. Un grupo de cautivos humanos encadenados, ensangrentados, arrodillados. Los últimos restos de una tripulación de exploradores capturada 2 meses antes. Sin rescate, sin exigencias. Solo una frase de una figura enmascarada: tenemos a los de tu especie. Ven a buscarlos. No era solo un cebo. Era un desafío, y Logan no dudó. Trax 4 no era solo una prisión. Era una declaración. Un infierno flotante para disidentes políticos y especies de interés. Los guardias no eran solo Barnuk. Eran híbridos, de segunda generación, más fuertes, más inteligentes, menos humanos.
Logan estudió la luna desde un carguero robado. No tenía ejército, ni respaldo, solo una ventana de 5 minutos cuando la estación rotaba hacia su arco de oscuridad. La usó. Se lanzó desde la órbita en una cápsula unipersonal, perforando la atmósfera como una cuchilla. La carcasa ardió, las alarmas sonaron, y para cuando golpeó la superficie, ya estaba fuera, rodando sobre la roca, cuchillo en mano, moviéndose como una sombra con un propósito. El perímetro exterior estaba vigilado por 3 torres. No las desactivó. Las ignoró. Se arrastró por debajo de los arcos de detección, cortó el cuello de 2 centinelas y escaló el muro oeste usando solo un gancho de agarre y su propia rabia. Dentro, era peor. Las celdas se alineaban en los pasillos como puestos de carnicero. Criaturas de 100 sistemas gritaban, lloraban o miraban con ojos muertos. El aire olía a metal y miseria. Logan no se inmutó. Se dirigió al sector 7, donde estaban los humanos. Los guardias nunca lo vieron venir. Se movió como una infección. Rápido, preciso, invisible hasta que fue demasiado tarde. Encontró a los prisioneros encerrados en jaulas de energía, apenas conscientes. Uno de ellos, un joven con el rostro hinchado y un ojo cerrado, susurró, «Eres real». Logan solo asintió y rompió los controles con su cuchillo. Mientras las celdas se apagaban, las alarmas aullaron. La estación se iluminó de rojo. Logan le lanzó un rifle al prisionero más cercano. «¿Sabes disparar?». El hombre asintió. «Entonces sígueme». Sin hablar. Se movieron rápido. Los guardias inundaron los pasillos. Logan derribó a 3 en segundos. Los antiguos prisioneros, apenas capaces de mantenerse en pie, se unieron detrás de él. Lucharon como hombres que sabían que esta era su última oportunidad. Cada paso era una guerra. Logan recibió un disparo de plasma en el hombro. No se detuvo. Estrelló la cabeza de un híbrido contra una pared y usó su cadáver como escudo. Su cuchillo nunca abandonó su mano. Llegaron al hangar con solo 4 de los 12 prisioneros originales. El resto, muertos o desaparecidos. No había tiempo para el duelo. Robaron una nave de transporte apenas funcional, con fugas de refrigerante, acribillada a agujeros, y despegaron. Detrás de ellos, Trax 4 explotó en una reacción en cadena. Si fue sabotaje o un protocolo de emergencia, nadie lo supo. Pero Logan no miró atrás. El rescate lo cambió todo. Logan ya no era una sombra solitaria. Se convirtió en un símbolo. Los noticieros galácticos, las transmisiones piratas, las redes rebeldes, todos repetían las mismas imágenes. Un solo hombre sacando a prisioneros encadenados del infierno. Su leyenda se convirtió en combustible. Pequeñas rebeliones se convirtieron en ejércitos. Colonias que una vez suplicaron piedad ahora suplicaban por armas. La humanidad ya no luchaba por la supervivencia. Estaban dando forma a la guerra. Y la Tierra evolucionó. Atrás quedaron los días de diplomacia cautelosa. Ahora la Tierra tenía su propia flota. Rápida, ágil, agresiva, construida no para conquistar, sino para atacar primero. La llamaron la Legión Gris. No soldados, no diplomáticos, guerreros entrenados a imagen de Logan. Cada uno de ellos, quebrado y reconstruido para luchar como hombres sin nada que perder. No respondían a naciones. Respondían a la necesidad. Y no pedían permiso. Pero incluso las leyendas sangran. Logan sabía lo que se avecinaba. Los ancianos Barnuk, lo que quedaba de ellos, finalmente habían acordado un último plan. No ciencia, no guerra, algo más antiguo, más oscuro. Comenzaron a despertar el núcleo del terror, un arma biológica enterrada en lo profundo del mito Barnuk. Creado en la era de las llamas, incluso antes de que alcanzaran las estrellas. No era artificial. Nació de otra cosa, algo feral. Una criatura diseñada no para matar, sino para borrar. Ecosistemas enteros habían desaparecido la última vez que fue liberada. Ahora se estaba despertando de nuevo, y estaba apuntando a la Tierra. La advertencia llegó de un desertor Barnuk moribundo que se arrastró hasta un puesto de avanzada con la mitad de sus órganos faltantes. Sus últimas palabras,
Está despierto. No tienen tiempo. Logan se paró sobre el cuerpo, con los puños apretados. Se volvió hacia la Legión Gris y dijo una sola cosa: entonces, atacamos primero. El núcleo del terror era más mito que realidad. Susurros pasados en voz baja incluso entre los más brutales señores de la guerra Barnuk. Decían que no tenía alma, ni mente, solo hambre. Una entidad de nivel de extinción criada en el pozo más negro de la evolución Barnuk. No una máquina, no una criatura, algo más antiguo que el diseño, algo más cercano a la pesadilla que a la biología. Y ahora lo habían apuntado a la Tierra. Cuando la red de inteligencia de la Legión Gris confirmó el lugar de activación, no hubo debate. Ni vacilación. Logan y su equipo partieron en una hora. El objetivo, Serac Z, una luna Barnuk olvidada, abandonada hace mucho tiempo y dejada a la podredumbre. No tenía atmósfera, ni calor, solo túneles profundos que se adentraban en un núcleo hueco. Y en ese núcleo, sellado tras cerraduras genéticas, dormía el último vestigio de la antigua supremacía Barnuk. Logan estaba al frente del equipo de asalto, con el rostro cubierto por una tela negra, un cuchillo de plasma en la cadera y un rifle colgado del pecho. Sin insignias, sin rango en la armadura, solo ojos como piedras. La nave de transporte rugía a través del espacio vacío, apenas manteniéndose entera después de años de mejoras de combate. La Legión no malgastaba créditos en comodidad. Todo era velocidad, fuego y violencia. Dentro de la cabina, los hombres estaban en silencio. Todos sabían que esto era diferente. No era una incursión ni un rescate. Era una misión suicida. Pero si Logan tenía miedo, no lo demostró. Uno de los soldados más jóvenes, recién incorporado, con los ojos aún llenos de ardor, finalmente habló. ¿Y si es peor de lo que dicen? Logan no lo miró. Solo murmuró: entonces nos aseguraremos de que muera asustado. La nave entró en la atmósfera, o lo que quedaba de ella, estrellándose en la superficie como un meteorito. No aterrizaron. Impactaron. Las puertas se abrieron de golpe. Los legionarios salieron en tropel. Cada uno seleccionado a mano, entrenado a imagen de Logan. Sin miedo, sin piedad, sin vacilación. Se movieron rápidamente por la superficie helada, abriéndose paso a través de un antiguo búnker, descendiendo por túneles de piedra fría adornados con glifos borrados por el tiempo. Y entonces la encontraron, la cámara, una vasta catedral de hueso y metal que pulsaba con una tenue luz roja. En el centro, suspendido en un capullo de carne negra translúcida, flotaba el núcleo del terror. Estaba vivo. Logan dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. La cosa dentro del capullo no tenía forma, solo movimiento, un cambio constante, un remolino de garras, bocas y tentáculos, ninguno igual dos veces. Era como mirar una idea abstracta de la muerte. El aire estaba viciado. Se sentía pesado. Cada respiración era como tragar miedo. El equipo se dispersó, colocando cargas, revisando esquinas, pero ya estaba despierto. El capullo pulsó, luego se agrietó, y entonces gritó. No un sonido, no un ruido, una vibración profunda, que rompía los huesos. Uno de los soldados cayó de rodillas, con sangre saliéndole de la nariz. Otro disparó salvajemente hacia las sombras, gritando. El núcleo del terror se desplegó. No atacó. Consumió. 3 hombres desaparecieron en segundos, tragados enteros por sombras que se movían como un fluido. Logan no se inmutó. Conmigo, rugió, reuniendo al equipo. Dispararon todo. Plasma, granadas, ráfagas de iones. El núcleo del terror lo absorbió, pero algo en su movimiento se ralentizó, vaciló. ¿Dolor? Sentía dolor. Logan se movió. Se lanzó bajo un tentáculo agitado, cortando profundamente la membrana expuesta debajo. La criatura retrocedió. Logan agarró el detonador térmico de un soldado caído, lo clavó en la herida y corrió. Explotó. La cámara tembló. El capullo se astilló. El núcleo del terror lanzó un chillido de puro odio. Y entonces cambió. No más sombras. No más cambios. Tomó forma.
Y tomó la suya. Logan lo miró fijamente. Se parecía a él. No exactamente. Más grande, retorcido, músculos demasiado densos, venas brillando con una luz alienígena. Su rostro era un espejo deformado, una burla. Entonces habló. Tú eres lo que nos quebró. Su voz era la de él. Más profunda, hueca, con un eco como si viniera de dentro de su propio cráneo. Lo infectaste todo. Los hiciste débiles. Logan levantó su rifle. No tienes derecho a llevar mi rostro. La lucha que siguió fue más allá de las tácticas. Logan se movía como un arma, pero el núcleo del terror era más rápido, más fuerte. Cada puñetazo aterrizaba como un camión. Los huesos crujían. La armadura se astillaba. Pero Logan no se detuvo. Lo placó contra la pared, clavándole una cuchilla de plasma en la columna. Gritó, se defendió, le mordió el hombro hasta abrirlo. Siguió adelante. Uno por uno, el equipo murió a su alrededor. Manteniendo la línea, disparando hasta que sus armas se derritieron, muriendo como soldados que sabían que su causa no era la supervivencia. Era detener a esta cosa. Y Logan, él no luchaba para ganar. Luchaba para enterrarlo. Activó el sistema de seguridad. Las cargas que colocaron no estaban destinadas a colapsar la cámara. Estaban destinadas a borrarla. Detonación del núcleo nuclear. La cuenta atrás comenzó. Logan levantó la vista hacia la bestia que llevaba su rostro. Veamos si mueres como un hombre. El núcleo del terror se abalanzó. Cayeron juntos, trabados en una lucha, hacia el foso central. Lo último que el satélite captó de Serac Z fue una luz más brillante que el sol. Y luego, silencio. De vuelta en la Tierra, la noticia se extendió como la pólvora. Serac Z destruida. Sin supervivientes. La Legión guardó luto. La galaxia cambió. Sin el núcleo del terror, los Barnuk finalmente se fracturaron por completo. La guerra civil se convirtió en colapso. Los puestos de avanzada cayeron. Las colonias declararon su independencia. Las flotas se disolvieron. El imperio que una vez gobernó cúmulos estelares con una garra de hierro ahora se agrietaba bajo el peso del legado de un solo hombre. Logan se había ido. Pero lo que dejó atrás era peor que el miedo. Dejó atrás la creencia. La creencia de que un hombre, un humano, podía quebrar a los dioses. No celebraron funeral por Logan, ni tumba, ni sepulcro, ni ceremonia, porque los hombres como él no morían por una bandera doblada o un titular. Murió de la misma manera que vivió. Solo, en el fuego, por los demás. Por un tiempo, la tierra permaneció en silencio. No en derrota, sino con un propósito. La Legión Gris se retiró, lamiendo sus heridas. Los centros de mando de todo el mundo entraron en una fase de silencio. Los ojos se volvieron hacia adentro. En toda la galaxia, la rebelión continuó sin la guía de la Tierra. Especies que una vez temieron salirse de la línea ahora cazaban los restos de los Barnuk como lobos persiguiendo a viejos leones. El imperio estaba acabado. Pero la Tierra tenía un problema que ninguna otra especie tenía. Tenían que estar a la altura de Logan. Su fantasma estaba en todas partes. Su imagen proyectada en simuladores de entrenamiento. Sus tácticas utilizadas en las aulas militares. Su voz muestreada en cada cerebro de guerra de IA. No esperes a que te golpeen. Muévete primero. Muévete con fuerza. Pero también había algo más oscuro. Algo que susurraba bajo la superficie del repentino poder de la Tierra. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la verdad se filtró de todos modos. Nos convirtió en dioses. ¿Y si nos convertimos en los próximos Barnuk? Era una conversación susurrada en reuniones secretas, en informes nocturnos, entre viejos generales alrededor de mesas. Manchadas de Bourbon. Con la Tierra sosteniendo el palo más grande de la galaxia, y sin un Logan para frenarla, ¿quién detendría a las manos equivocadas de usarlo? Entonces llegó la primera señal. Una colonia Barnuk, neutral, pequeña, desarmada, fue cristalizada desde la órbita. Sin advertencia, sin declaración, solo aniquilación. La Legión negó su participación. El gobierno de la Tierra juró que fue una acción no autorizada,
pero alguien había usado naves de guerra fabricadas en la Tierra. Alguien había llevado armadura de la Legión Gris, y nadie se atribuyó el mérito. La galaxia observaba conteniendo el aliento. Luego, un segundo incidente. Esta vez, una facción rebelde de humanos, exlegionarios, endurecidos por la guerra, descontrolados, ejecutaron a un científico Barnuk en una transmisión en vivo. El mensaje era claro: recordamos. No perdonamos. El pánico se extendió. Antiguos enemigos comenzaron a preparar contramedidas. Los aliados de la Tierra cuestionaron su lealtad. Viejas flotas rebeldes se retiraron, escondiéndose más profundamente entre las estrellas. Todo lo que se necesitó fue una chispa, y la Tierra, una vez el símbolo de la resistencia, ahora parecía la próxima amenaza. La Legión Gris se fracturó. Una facción, aún leal a los principios de Logan: atacar solo cuando sea necesario. Proteger a los débiles. Nunca convertirse en el enemigo. La otra, fría, calculadora, fanática. Creían que la Tierra se había ganado el dominio y tenían la intención de mantenerlo. Se llamaban a sí mismos la Cadena Carmesí. Sin rostros, sin comandantes, solo acción. Atacaban en silencio, rápidamente, eliminando lo que llamaban amenazas galácticas sin supervisión. Redes de contrabando, señores del crimen alienígenas, flotas piratas enteras desaparecieron sin dejar rastro. Pero también lo hicieron líderes pacíficos. Viejos revolucionarios que una vez lucharon junto a Logan desaparecieron. Colonias enteras silenciadas en la oscuridad. Y cada vez, aparecía la misma tarjeta de visita: Logan vive a través del fuego. Pero Logan no creía en el fuego por el poder. Creía en el fuego por la justicia. Esa diferencia lo era todo. Los líderes originales de la Legión se reunieron en secreto. Se llamaron a sí mismos el Escudo Pálido. Una última esperanza para mantener pura la visión, para proteger aquello por lo que Logan murió. Y tomaron una decisión. Necesitaban una contramedida. No otra flota, no otra guerra. Necesitaban traer de vuelta a Logan. No al hombre, a la misión. Enterrado en las profundidades de los antiguos Estados Unidos, en una instalación abandonada y sellada desde antes del primer contacto, abrieron archivos clasificados. Operación Revenant, un sistema de seguridad creado durante la primera invasión Barnuk. Un sistema diseñado para escanear, almacenar y reconstruir los patrones neuronales de operativos de élite, por si morían antes de transmitir su vital conocimiento de combate. Los datos de Logan estaban allí, medio destruidos, fragmentados por la encriptación. Pero era suficiente. No podían clonarlo, pero podían entrenar a otro. No una copia, un sucesor. Su nombre era Cole. No pidió el papel. No lo quería. Pero tenía la mirada. No en el rostro, en los ojos. Ese mismo peso muerto detrás de la mirada. Esa misma forma de caminar como si el mundo le debiera una pelea. Era exlegionario, expulsado por desobedecer una orden de ejecución, se negó a quemar un puesto de refugiados durante una redada encubierta. Su expediente estaba sellado. Su nombre susurrado con respeto y miedo a la vez. El Escudo Pálido lo encontró en los suburbios de Marte, borracho, medio muerto de hambre, defendiéndose de 3 mercenarios con una silla rota. Le ofrecieron una opción: reconstruir lo que Logan representaba o ver cómo todo se consumía en el fuego. No dijo que sí. Simplemente se levantó, escupió sangre y dijo: ¿por dónde empezamos? Lo entrenaron en silencio, no solo en tácticas, en principios. Leyó cada archivo, estudió cada palabra grabada de Logan, vio cada análisis de misión, aprendió no solo cómo luchaba el hombre, sino por qué. No intentó imitarlo. Intentó entenderlo. ¿Qué impulsaba a un hombre a caminar solo hacia la muerte por los demás? ¿Qué hacía que alguien se quemara a sí mismo para mantener caliente a la galaxia? Al final del 6º mes, no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sonaba muy parecido a algo que Logan podría haber dicho: la fuerza no significa nada si solo se protege a sí misma. Cuando Cole salió de nuevo, no fue con una bandera ni con fanfarrias. Caminó hacia una emboscada de la Cadena Carmesí, con las manos vacías, sin respaldo, y se fue 3 horas después, solo.
Los supervivientes no podían hablar. Sus cuerdas vocales habían sido aplastadas deliberadamente. Pero el mensaje era claro. El fantasma de Logan tenía dientes, y estaba mordiendo de nuevo. La galaxia había seguido adelante, o eso pensaba. Los Barnuk estaban acabados, sus mundos natales destrozados, su cultura fracturada en astillas de exilio, luchas internas y arrepentimiento. Donde una vez su imperio eclipsaba soles, ahora solo quedaban mapas calcinados y supervivientes casados. Y, sin embargo, la paz nunca llegó porque la Tierra había llenado el vacío. Logan se había ganado ese poder. Cole nació en él. Pero el dominio de la Tierra ya no era limpio. No más. La cadena carmesí ahora actuaba con total impunidad, lanzando ataques preventivos en 3 sectores. Una colonia minera en K8, acusada de albergar a exoficiales Barnuk, fue aniquilada. Desde la órbita, cristalizada en menos de 2 minutos. 70.000 muertos. Sin juicio, sin pruebas, solo exterminio. El mensaje era claro: temennos o ardan. Pero Cole no compraba el miedo. Compraba silencio, precisión, disciplina. El escudo pálido trabajaba en las sombras, quirúrgico, silencioso, rastreando cada célula de la cadena, mapeando cada depósito oculto, cada oficial corrupto que todavía llevaba la insignia de la Legión. Y entonces atacaron. Primero en la estación Litar, un puesto de combustible en el espacio neutral. La nave de un oficial de la cadena carmesí explotó en el muelle antes de que él siquiera bajara de la rampa de desembarco. 3 operativos fueron encontrados más tarde en el sistema de residuos. Gargantas abiertas, ojos quemados. La cadena tomó represalias, cazando a presuntos informantes en los sectores aliados. Uno por uno, antiguos aliados de Logan comenzaron a desaparecer. La élite política de la Tierra se puso nerviosa. Periodistas que se atrevían a cuestionar la política de la Legión comenzaron a desaparecer en medio de la transmisión. Los que regresaban tenían pérdida de memoria o, peor aún, habían cambiado de opinión por completo. Cole se movía como un fantasma a través de todo. Sin nombre, sin rango, sin afiliación oficial, solo miedo en los círculos correctos y esperanza en los más oscuros. Entonces llegó el punto de inflexión. Una transmisión encriptada se extendió por las colonias exteriores. Imágenes granulosas y temblorosas. Un hombre atado a una silla, golpeado, ensangrentado, pero aún erguido. Era Kieran Ball, quien fuera técnico de campo de Logan durante la operación Deptrax. Desapareció después de la explosión del núcleo. Muchos asumieron que murió junto a Logan. No fue así. Estaba vivo y estaba furioso. En el video, habló a través de una mandíbula rota: no me importa si Logan está muerto. Lo que importa es en lo que se han convertido. Luego, la cámara se movió. Un oficial de la cadena carmesí estaba detrás de él, en silencio, y luego apretó el gatillo. La grabación se cortó a estática. La galaxia explotó. No en fuego, en preguntas. ¿Qué estaba haciendo la Tierra? ¿Quién le dio a la cadena este poder? ¿Dónde diablos estaba la verdadera Legión? Y en el silencio que siguió, surgió una voz. No de la Tierra, sino de la luna de Reml, un antiguo centro rebelde, ahora convertido en un centro de transmisión independiente. Una única señal de solo audio, voz profunda, tranquila. No necesito una flota para hacerlos recordar. Soy la voluntad de Logan, y voy a reducirlos a cenizas. Era Cole. El escudo pálido no intentó detenerlo. Le ayudaron a difundirlo. El mensaje llegó a todas partes. Incluso el Comando Central de la Tierra lo escuchó. Y alguien dentro de la cadena entró en pánico. Porque respondieron rápido. Lanzaron una caza de hombre oficial. Etiquetaron a Cole como un traidor. Declararon una recompensa abierta. Vivo o muerto. 1.000 millones de créditos. Subestimaron cuánta gente todavía creía. El nombre de Cole se convirtió en leyenda de la noche a la mañana. Sistemas exteriores enteros se negaron a entregarlo. Algunos incluso comenzaron a armarse de nuevo, por si la Tierra volvía a llamar a su puerta. La estructura política de la Tierra se dividió en 2. El Consejo de Dominio Estratégico,
totalmente corrupto, respaldó a la cadena, pidió la expansión, la anexión de recursos, el control de amenazas. La vieja guardia, por pocos que fueran, se resistió, abogando por la diplomacia, la moderación, por los valores por los que Logan murió. Pero la moderación no vendía miedo. Y el miedo había hecho poderosa a la Tierra. La cadena carmesí hizo su siguiente movimiento. Atacaron la estación Serif, un centro orbital dirigido por delegados no humanos y comerciantes neutrales. Cientos de civiles, la mitad de ellos refugiados. La cadena la declaró zona de amenaza, citando propaganda antitierra. Atacaron a las 0400 horas. Sin previo aviso. Serif cayó en 8 minutos. 3.000 muertos confirmados. Sin supervivientes. Pero esta vez, alguien observó. Un carguero renegado captó el final de la masacre con sensores de largo alcance y lo transmitió todo. Las imágenes se emitieron en directo. La gente gritaba. Y en el fondo del fuego, caminando a través del humo, con el casco agrietado pero erguido, Cole. Había estado allí, solo, cazando una célula de la cadena, demasiado tarde para detener el ataque principal, pero no demasiado tarde para grabar las consecuencias. La grabación terminaba con él sosteniendo una pancarta chamuscada de la cadena carmesí en una mano, y arrastrando a un operativo herido en la otra. Luego, oscuridad. Nadie supo a dónde fue. Dentro del comando del escudo pálido, sabían que estaba planeando algo. Más grande que las incursiones, más grande que la venganza. Estaba construyendo algo que Logan nunca tuvo la oportunidad de hacer. Un ajuste de cuentas. Contactó a viejos aliados, supervivientes Barnuk, puestos rebeldes, facciones de IA independientes, no para suplicar, sino para armar. Les dijo lo que se avecinaba. Pensaban que los Barnuk eran monstruos. No han visto en lo que se convierte la Tierra cuando pierde su alma. Algunos escucharon, otros no, pero los que lo hicieron comenzaron a prepararse para la guerra. No con la Tierra, con la cadena. Porque la Tierra ya no les asustaba. Cole sí. En las ruinas de la estación Sarif, en lo profundo de un banco de datos destrozado, Cole dejó un último mensaje, sin codificar, sin filtrar. Miró directamente a la lente, con un ojo hinchado y cerrado, el labio sangrando, y dijo, no llevaré su rostro. No usaré su nombre. Pero me aseguraré de que nunca lo olviden. Querían que Logan volviera. Han conseguido algo peor. Luego, la pantalla se fundió a negro. Y a través de las estrellas, la esperanza y el miedo se convirtieron en la misma cosa. Cole. La galaxia ya no dormía. No después del último mensaje de Cole. No después de la estación Serif. No quedaba ninguna ilusión de diplomacia. Ningún amortiguador entre el sueño de la paz y el motor del miedo en el que la Tierra se había convertido. Y la cadena carmesí se preparaba para la fase final. Lo llamaron Operación Velo de Hierro. Una barrida a nivel galáctico para eliminar toda resistencia conocida a la autoridad de la Tierra. El escudo pálido. Puestos rebeldes. Sistemas no alineados. Cualquiera que se atreviera a pilotar una nave sin el escudo de la Tierra sería considerado hostil. Y eso no era una política. Era una purga. Cole lo sabía. Vio las señales. Contactó a todos los que le quedaban. Oficiales traidores, mercenarios en desgracia, ancianos Barnuk escondidos en minas de asteroides. Incluso colectivos de IA que se creían extintos desde hacía mucho tiempo emergieron con núcleos de datos que pulsaban con archivos antitierra. Los reunió. A todos ellos. No bajo una bandera, sino bajo una verdad. El monstruo ya no está en las sombras, les dijo. Está caminando a la luz del día y lleva nuestros colores. No necesitaban inspiración. Necesitaban una oportunidad. Así que Cole se la dio. Atacarían primero. No para conquistar, no para matar, sino para cortar la cabeza. El Consejo de Dominio Estratégico de la Tierra estaba centralizado. Irónicamente, una debilidad en su obsesión por el control. Una única mega estación fortificada en órbita alrededor de Júpiter. La llamaban el Bastión. Inalcanzable, impenetrable. Hasta ahora. El plan de Cole era simple. Entrar. Transmitir los crímenes del Consejo,
matar a los que no pudieran ser convertidos y no dejar más excusas. No era un suicidio. Era la única manera. Reunió un equipo de asalto final. 7 hombres y mujeres que no tenían nada que perder. Todos fantasmas. Todos asesinos. No por la gloria, no por venganza, por claridad. Uno de ellos, un Barnuk llamado Tarsen, con cicatrices, amargado, una vez esclavo bajo la cadena, habló antes de que partieran. Esto no es por Logan. Es por todos los que creyeron en él y fueron enterrados por ello. Partieron con las comunicaciones en negro. Sin indicativos, sin señales, solo un vector directo al corazón de la tiranía de la Tierra. El casco exterior del bastión era de obsidiana veteada de titanio, con capas de sistemas de defensa puntual y cañones automáticos activados por IA. Pero el escudo pálido tenía una ventaja que la cadena no esperaba. Eran humanos. Y el sistema aún dudaba cuando la amenaza parecía familiar. La brecha funcionó. Cole y su equipo atravesaron los muelles inferiores, abriéndose paso a través de la primera capa de defensa como fantasmas de la venganza. Sin advertencia, sin piedad. No estaban allí para enviar un mensaje. Ellos eran el mensaje. Pasillo tras pasillo, nivel tras nivel, lucharon como lobos. Sin respaldo, sin tiempo para recargar. Solo acero, humo e instinto. Cuando llegaron a la cámara del núcleo donde se reunía el consejo, no derribaron la puerta. Cole simplemente la atravesó. Sangrando, quemado, respirando como una tormenta. 5 miembros estaban dentro, 4 armados, 1 suplicando. Cole no habló. Levantó un rifle de pulso y disparó al techo. Un enjambre de microdrones detonó. Todas las pantallas se iluminaron en toda la galaxia. La transmisión comenzó en vivo. Cada crimen de guerra, cada orden, cada nombre borrado, cada colonia silenciada. La verdad de la Tierra se derramó como ácido. Miles de millones observaron. Y Cole se puso en cuadro, miró a la lente con esa clase de mirada que entierra a los dioses. No soy Logan. No merezco serlo. Pero lo recuerdo. Murió por un futuro donde nadie tuviera que ser como él. En lugar de eso, convirtieron su tumba en un trono. Se volvió hacia el consejo. 2 de ellos intentaron hablar. Cole los silenció con un disparo a cada uno. Luego bajó el rifle. Esto no es venganza. Es equilibrio. Dejó vivir a los 3 últimos, se dio la vuelta, salió y dejó al consejo en su propio silencio. La transmisión nunca se detuvo. Se repitió en bucle durante 3 días seguidos. Lo que sucedió a continuación no fue una guerra. Fue un colapso. Los sistemas se separaron de la Tierra como piel seca. Viejos aliados se negaron a responder las llamadas. Los soldados soltaron sus armas a mitad de la patrulla. Incluso algunos operativos de la cadena desertaron, quemando sus insignias y llamándose a sí mismos hijos de Logan. La cadena no se fue en silencio. Lanzaron contraataques, intentaron recuperar el control. Pero la gente de la Tierra había visto la verdad. Se rebelaron. No con disturbios, sino con rechazo. Oficiales arrastrados fuera de los búnkeres, drones fritos en sus cunas, naves secuestradas en plena órbita. En una semana, la Tierra ya no era la Tierra. Era solo un planeta azul tratando de recordar en lo que casi se había convertido. Cole desapareció de nuevo. Se negó a liderar, se negó a ser coronado. Envió un último mensaje al escudo pálido. No construyan estatuas. Construyan personas que no las necesiten. Luego, silencio. Algunos dicen que murió. Otros, que se convirtió en un mito, deslizándose entre sistemas, corrigiendo lo que Logan comenzó. Pero cada año, en la fecha de la caída del bastión, en cada sistema libre de la galaxia, repiten el último clip de él alejándose de la cámara. Y debajo, una simple frase grabada en todos los idiomas. No era el más fuerte. Era el más humano. La galaxia se asentó, no en la paz, sino en la memoria. Las guerras habían terminado. El imperio Barnuk se había disuelto en mito y nomadismo. La cadena carmesí, una vez la espada del dominio de la Tierra, fue enterrada por la misma gente que pretendía proteger. El bastión ya no orbitaba Júpiter.
Sus ruinas flotaban como una cicatriz en el vacío, una advertencia grabada en acero. Y a través de todo ello, dos nombres permanecieron, susurrados en diferentes labios, en diferentes tonos. Logan. Cole. Uno nunca pidió liderar, el otro nunca pidió seguir. Ninguno sobrevivió para ver lo que hicieron posible. Pero la galaxia no olvidó. En las partes más profundas del espacio neutral, se construyó un nuevo archivo. No una fortaleza militar, no un centro político, una simple torre de piedra negra rodeada de silencio. Sin banderas, sin armas, solo una única línea grabada. Aquí yacen las voces que dijeron no. Dentro, grabaciones del genocidio Barnuk, la lucha de Logan en la arena, la masacre del híbrido, las imágenes de la estación Serif, la sangre manchando el cristal, el último aliento de Kieran Bal, la transmisión de Cole dentro del bastión. Era de acceso libre para todos. Sin coste, sin vigilancia. La torre se llamó el registro vacío. Todas las especies la visitaban. Algunos lloraban, otros permanecían en silencio. Unos pocos, incluidos niños ex-Barnuk, dejaban ofrendas. Eslabones de cadena rotos, cascos agrietados, dibujos de la tierra, no como un conquistador, sino como una herida que intenta sanar. De vuelta en la tierra, el escudo pálido se disolvió. No confiaban en sí mismos para mantener el fuego sin ser quemados por él. En su lugar, se dispersaron, entrenaron en silencio, influyeron lentamente, no como soldados, sino como guías. Mantuvieron viva la filosofía de Logan. No por mandato, sino por elección. Enseña la fuerza, pero enseña la moderación. Ataca solo cuando no haya otro camino. Y nunca adores al hombre. Adora la lección. La especie Barnuk perduró. No a través de la venganza, sino de la reflexión. Sus mundos natales habían desaparecido, pero reconstruyeron de manera diferente. No más castas guerreras, no más imperio. Estaban rotos. Pero a veces, las cosas rotas se vuelven honestas. Crearon santuarios no para dioses, sino para los caídos. Barnuk y humanos por igual. En las paredes, inscrita en 3 idiomas, había una simple frase transmitida por uno de sus desertores que había luchado junto a Logan. El dolor nos enseñó el miedo, pero el miedo nos enseñó la humildad. Nadie sabe qué pasó con Cole. Algunos dicen que se convirtió en un vagabundo, ayudando a reconstruir sistemas quemados por la cadena. Otros afirman que fue asesinado por una de las últimas sombras del Consejo. Unos pocos juran que todavía observa desde los bordes grises de nuevas rebeliones, apareciendo solo cuando un líder va demasiado lejos, cuando el fuego se convierte en locura. Pero la mayoría cree lo que necesita creer. Y en esa necesidad, el mito sobrevive. En la Tierra, el tiempo pasó. El gobierno se reestructuró. El poder se descentralizó. La Legión se convirtió en una fuerza voluntaria. Más pequeña, más ágil, sujeta a leyes y éticas forjadas a imagen de Logan. Los monumentos militares fueron derribados. En su lugar, jardines. La paz no era perfecta. Los humanos todavía discutían, todavía cometían errores, pero tenían contexto. Ahora, cada niño aprendía sobre la guerra, no como una victoria, sino como una advertencia. Y en cada escuela, en cada libro de historia, el capítulo final nunca trataba sobre la gloria. Trataba sobre el coste, sobre lo que sucede cuando el poder olvida lo que se supone que debe proteger. En el último rincón deshabitado del espacio, mucho más allá de los mapas cartografiados, hay un planeta sin nombre, sin ciudades, sin naves. Solo una cabaña, de madera y piedra, en silencio. Sin energía, sin balizas de transmisión. Y dentro, una chimenea, una silla, una chaqueta colgada en la pared. Sobre la mesa reposa un cuchillo, gastado, manchado, con el mango agrietado por el tiempo. Y a su lado, una placa con un nombre. Nada elegante, solo tallado en madera. Logan. No es una tumba. No es un memorial. Es un lugar de espera. Nadie lo construyó. Nadie afirma haberlo encontrado. Pero aquellos que tropiezan con él, exploradores, vagabundos, fugitivos, dicen lo mismo. El lugar se siente seguro.
Como si alguien hubiera luchado por él una vez. Como si alguien todavía pudiera hacerlo. Palabra final. Al final, la galaxia no necesitaba héroes. Necesitaba recordatorios. Y en las sombras de esos dos hombres, uno que se mantuvo solo en la arena y otro que llevó la llama a través de la oscuridad, encontró algo más poderoso que el miedo. Encontró la memoria. Encontró la elección. Y nunca olvidó.